Vamos a ver ahora, hermanos, hemos estado viendo las distintas manifestaciones que tienen que ver con este tipo de adivinación, que es la adivinación inductiva. Y ahora vamos a ver las distintas manifestaciones que tienen que ver con la adivinación intuitiva. Voy a compartir la pantalla. Y entonces, bien, en esta segunda forma de adivinación intuitiva, vamos a encontrar tres partes principales que nos ayudan a comprender algunas reacciones que se tuvieron en función de los profetas o de las profecías. Y vamos a mirar cómo de estas tres formas, la que más van a ocupar o se va a ocupar el texto sagrado, será acerca de los oráculos. Bien, la primera de ellas se le llama la orinomancia. Y la orinomancia es aquella forma de adivinación que se tenía a través de los sueños. Los sueños es uno de los medios muy populares que existen en la antigüedad como transmisores de los designios divinos. Y vemos una referencia de esto en la obra de Esquilo, la obra de los persas, en donde la reina del coro en esta obra dice de la siguiente manera: tú has sido el primero que ha dado valor al signo divino que encierra mi sueño. Esta función normal, diríamos, hasta en todo sentido fisiológica, que es la de dormir, y que muchos, bueno, nosotros tenemos sueños, ¿no? Pronto se utilizó como una forma para interpretar el futuro o los designios divinos. Esta forma de adivinación sigue estando muy presente, hermanos, muy presente en nuestro medio, ¿no? Hay muchas personas que siguen creyendo en sus sueños, que les dan significado e interpretación a los sueños. Y si estos se hacen mucho más reales, mucho más vívidos, diríamos, entonces nos preocupa, ¿no? Si soñamos algo feo, que muere alguien o desgracias. Incluso hoy hay muchas personas que le dan ciertas denominaciones, ¿no? Si soñas si soñas que volás, si te soñas desnudo, si soñas agua, si soñas agua sucia, entonces significa tal o cual cosa o te va a pasar tal o cual cosa. Entonces, esta forma de acercarse a la realidad del designio divino, ¿no? Hace que la orinomancia haya sido muy popular en todos los tiempos e incluso vuelvo a repetir que hasta nuestros tiempos actuales. Pero ubicándonos entonces en el contexto antiguo, ¿no? Donde Israel tiene su contacto y cómo, vamos a ver cómo los sueños también se expresan en el texto sagrado. Está el poema de Gilgamesh, ¿no? Una de las creaciones literarias más potentes y antiguas que se tienen de la humanidad. Y a través de este poema eh, manifiesta o se relata que es a través de un sueño cómo se hace saber a Enkidu la inminencia de su muerte. A través de un sueño se le profetiza a este personaje que va a morir. Y entonces el poema del Gilgamesh dice de la siguiente manera: oye, amigo mío, el sueño que he visto esta noche. Los cielos rugían y la tierra le respondía. En medio estaba yo allí. Había un hombre de rostro sombrío. Me cogió por la punta de los pelos, me dominó. Yo intentaba golpearlo, pero él saltaba como con una cuerda.
me cogió y me arrastró a la casa de las tinieblas, la morada de Ircaria, a la casa de entrar y no salir, al camino de ir y no volver. A la casa suyos moradores están privados de luz, donde se alimentan de polvo y su único alimento es el barro. Está en este poema del Gilgamesh. Entonces vemos cómo a través de este sueño que se mira, se interpreta la muerte de este personaje. Esto, hermanos, el tema de los sueños, ¿no? A veces tienden a tener significados contrarios a los que uno piensa, ¿no? A veces se presta a falsas interpretaciones, ¿no? Como muchas veces o seguramente sucede hoy en día. Hoy muchos de nosotros interpretamos nuestros sueños, ¿no? Interpretamos y decimos, ¿por qué soñé esto, no? Porque la otra vez soñé lo mismo y me pasó tal cosa, ¿no? O me sucedió tal cosa. Entonces, asociamos las situaciones que nos pasan en la vida cotidiana, los asociamos con estos sueños que finalmente nosotros tratamos eh, este, pues de interpretar. Ahora, esto no escapa, evidentemente, como ustedes sabrán, no escapa al texto sagrado en cuanto a las manifestaciones de sueños que se tienen, tanto en cuestiones dadas por Dios, pero en otras dadas por falsos profetas. Ajá. Y fíjense ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento tenemos abundante material al respecto, y es bien curioso que el primer relato de un sueño, ¿no?, que aparece en el texto sagrado, tiene que ver sobre un rey pagano. Ajá. Tiene que ver sobre un rey que no es el rey de Israel. Y es el sueño que tiene el rey Abimelech. Si nosotros leemos en el Génesis, capítulo 20, versículo 3, sabemos que es la historia, ¿no? Cuando Abraham parte hacia el Negev, ¿no? Y va a acampar en Gerar, que está entre Cades y Sur. Y entonces, bueno, había una costumbre allí entre esa ciudad de Gerar sobre el tema de las mujeres, ¿no? Y bueno, el versículo 2 dice del capítulo 20, y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. O sea, se la llevó, porque era una costumbre, era el rey, entonces era una costumbre que era, pues si él decía que era la esposa, pues lo iba a matar, ¿no? Iba a matar a Abraham. Y vean cómo en el versículo 3 hay una manifestación de orinomancia, porque dice, pero Dios vino a Abimelech, ajá, en sueños de noche y le dijo, y le da el oráculo, le da la palabra, le dice qué está haciendo, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que hay una forma también de esta forma de interpretar, ¿no? En la voluntad de Dios. Estamos hablando ahora del texto sagrado, ¿no?, de la voluntad de Dios, y lo hace a través de un rey pagano. Tenemos también que a través de un sueño, de una revelación que se le da a Jacob, en un sueño se funda el santuario de Betel. Y esta experiencia la encontramos en el capítulo 28, del 11 al 16. Y solo vamos a leer el versículo 12, solo usted puede leerlo todo, pero nada más para lo que interesa la clase. Y dice el versículo 12, y soñó, ¿no?, hablando de Jacob, y soñó que había una escalera que estaba apoyada, tal, está
toda la explicación del sueño, lo que él mira a través de su sueño, y el versículo 16 como que concluye, como que refuerza esta manera de revelación que tiene Dios, ¿no? Y lo va a hacer a través del versículo 16, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y hace eh, el sacrificio. Bueno, entonces vemos también aquí que en estas orígenes del pueblo, esta es una forma en que Dios está transmitiendo su voluntad a través de los sueños. Se va a hacer mucho más fuerte esta posición de los sueños, hermanos, en los relatos de José. José representará una tradición bíblica que estará basada en los sueños, básicamente. Y entonces el primer acercamiento que tenemos sobre esta forma de revelación encontramos en el capítulo 37, cuando Josué sueña, ¿no? El versículo 5 de Génesis 37 dice, y soñó Josué un sueño y le dijo a sus hermanos, y los hermanos le aborrecieron. El versículo 9 de Génesis 37 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Ya todos sabemos de qué se tratan esos sueños, pero fíjense cómo estas formas de revelación daban a entender el futuro inmediato que iba a sufrir José, ¿no? Entonces lo vemos muy claramente esta forma como muy típica, diríamos, ¿no? Del origen del pueblo de Israel. Bueno, después nos vamos a encontrar con otros sueños, sueños muy interesantes que van a ser los sueños tanto del copero como también los sueños del panadero. También todos sabemos ese pasaje que está en el capítulo 40 del libro de Génesis. Y el versículo 5 dice, Génesis 45, y ambos, el copero y panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Evidentemente el sueño representa un enigma que necesita que alguien lo explique, que alguien lo traduzca, ¿no? Y entonces vemos que el único que tiene la facultad, ¿no? El único que puede tener este privilegio de interpretar el sueño del copero y el panadero será José. Vemos aquí que a José se le da como una especie de privilegio, diríamos, para conocer el significado de los sueños. Y sabemos que el texto sagrado dice que esta revelación que tiene José, a diferencia de la orinomancia pagana, es que la interpretación viene de Dios. O sea, es Dios quien va a dar la interpretación. No son las divinidades egipcias, sino es Dios quien lo va a hacer. Y esto se va a hacer muy evidente, queridos hermanos, esta forma de revelación de la voluntad de Dios cuando se encuentre con los sueños del faraón. Será muy interesante, hermanos, ver cómo en el capítulo 41 vamos a ver que Faraón tiene un sueño que todos sabemos, el sueño del faraón, las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Y dice el versículo 8 del capítulo 41. Dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Vean ustedes, hermanos, que esta forma de adivinación, aquí vemos claramente una distinción. Si bien es cierto, los sueños son una forma de adivinación que usaban
los antiguos para interpretar los designios de sus divinidades, vemos claramente aquí que esta misma forma, este mismo medio, es usado para revelar la voluntad del único Dios verdadero. Y es interesante ver, ¿no?, que los sueños que cuenta Faraón no pueden ser interpretados por estos personajes, ¿no?, que echaban mano de la adivinación, de la magia, del encanto, y por lo tanto no pudieron hacerlo. Hay una clara línea divisoria, ¿no?, entre las divinidades de los dioses egipcios y el Dios de José, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y que estos personajes que sirven a los dioses fuertes y poderosos de Egipto son nada ante el poder del único Dios verdadero. Y eso lo vemos claramente en esta expresión de José. Liti dice que después cuenta su sueño. Bueno, Liti, vamos después. Yo, gracias a Dios, no soy José, así es que voy a no lo voy a interpretar. Pero sí, yo sé que muchos tenemos experiencia sobre los sueños. Yo lo sé, yo sé. Pero bueno, el propósito ahorita académico de la clase es ver cómo el texto sagrado está mencionando las formas. Sí, Karin dice, yo también tengo. No olvídense, hermanos, aquí tenemos para rato. Ahora, si quieren que se los interprete, cobro en dólares. Y hay un caso muy curioso, hermanos, más simpático que curioso, que tiene que ver cómo se da esta forma de oroninomancia en cuanto a los sueños, y se hace en un relato de la experiencia de Gedeón en el libro de los jueces. Fíjense ustedes, hermanos, vamos al libro de jueces, una historia que hemos leído muy interesante, pero a veces cuando no tenemos claro este tipo de situaciones que estamos ahora tocando en clase, pues las pasamos desapercibidas, ¿no? Y entonces vamos a encontrar el sueño del centinela en la historia de Gedeón. En el capítulo 7 del libro de jueces, ¿no?, vemos que hay ¿cómo es? Una historia donde Dios narra, donde Dios le dice a Gedeón, que es el protagonista, que va a entregar las manos del campamento, que va a entregar en sus manos el campamento enemigo, y que confíe en él. Una palabra tan inmediata de Dios parece motivo suficiente. O sea, Dios ya le había dicho, yo te voy a dar la victoria, ¿no? El versículo 9 de Jueces 7 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, hay palabra, oráculo. Vamos a ver esa tercera forma, el oráculo. Pues dice, aconteció aquella noche que Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo he entregado en tus manos. O sea, ya había una confirmación. Dios ya había dado su palabra, diríamos. Ya le había prometido a Gedeón que él iba a vencer. Pero fíjense lo que dice, por eso es curioso esta forma de revelación. No basta la palabra, tiene que haber un signo. Y dice el versículo 10, si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y fíjense lo que pasa en el versículo 11. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Bueno, eso le dijo Dios. Si no me crees, bueno, entonces anda al campamento, anda con tu compañero, ¿no? Y vas a ver algo, vas a encontrar un signo. Y vean el versículo 13. Cuando llegó Gedeón, él sube, ¿no? Incógnito, va con su criado Fura y se acerca al campamento enemigo para ver, no creía mucho Gedeón, ¿no? Y dice, cuando llegó Gedeón, aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño.
Fíjense de dónde viene la revelación, la confirmación que Dios ya le había dado a Gedeón a través de un sueño, pero no se la da a Gedeón, sino se la da a un enemigo, a un soldado, diríamos. Dice, y le dijo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la transformó de arriba abajo y la tienda cayó. Y vean la interpretación, quién interpreta el sueño. Y su compañero dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y el versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, volvió al campamento y dijo, bueno, ahora sí le creo al Señor. Una historia muy interesante porque es a través de el sueño del soldado y la interpretación de otro soldado quien convence a Gedeón que él va a tomar el campamento en sus manos. Entonces, para Gedeón era muy valorable este signo de revelación divina. Siguiendo en el tema de la revelación de los sueños, ¿no? Encontramos que, hablando de la orinomancia, esta función de los sueños puede ser incluso mucho más amplia, ¿no? Mucho más grande su campo de aplicación o de estudio, porque un sueño puede develar el curso de la historia en el futuro. Y esto es prácticamente lo que sustenta el libro profético de Daniel, ¿no? Porque en Daniel nosotros encontramos muchos sueños que tienen que ver con la historia mundial, ¿no? Que tiene que ver con los imperios del mundo. En el libro de Daniel encontramos que el rey Nabucodonosor tiene dos importantes visiones en el sentido de la historia, el dominio absoluto de Dios. Eso está, leando en el capítulo 2 y capítulo 4 del libro del profeta Daniel, donde él mira, ¿no? En el capítulo 2 encontramos el sueño de Nabucodonosor, que ni magos, ni astrólogos, ni encantadores, ni caldeos pueden interpretar su sueño. Algo bien interesante aquí en el tema de los sueños sucede lo mismo que con José. O sea, los dioses caldeos, ¿tá? No podían, los dioses de los babilonios, no podían ellos interpretar el sueño del faraón, ¿no? De Nabucodonosor, como no lo pudieron hacer los adivinos egipcios. Y entonces vamos a encontrar que esta forma de revelación va a distanciarse de los métodos paganos, ¿no? Se va a distanciar porque en esta revelación, en este sueño, Dios va a interpretar el sueño a través de Daniel, a través de José, y lo va a explicar. Y lo importante es que los sueños finalmente se cumplen. Entonces, vemos aquí que tanto en la historia de José como en la historia de Daniel, en la mentalidad habitual del Oriente Próximo Medio, en este ambiente en el que se desarrolla los personajes del texto sagrado, se reconoce que la persona normal no puede interpretar los sueños y que incluso ni siquiera las personas que diríamos son expertas en otros cultos o con otros dioses, no se puede. Ni los especialistas babilónicos, ni los especialistas egipcios, solo Daniel puede interpretar todos estos sueños porque al igual que José dice, no saben ustedes que toda interpretación viene de Dios. Bueno, en Daniel, en el capítulo 2, versículo 27, va a decir, Daniel 2, 27. Y dirá,
Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en aquellos días, y comienza la interpretación. Debemos saber entonces, hermanos, que todo lo que tiene que ver con estos medios, cuando se hacen en nombre de Dios o por voluntad de Dios, se van a distanciar de las prácticas idolátricas o de las prácticas paganas. Y eso los profetas o quienes se les da los sueños lo tendrán muy claro, y así lo dejará, lo dejará muy clarito el texto sagrado. Bueno, hay una forma más, hermanos, que encontramos en el texto bíblico respecto de los sueños, que tiene que ver con lo que algunos estudiosos le llaman como los sueños de incubación. Y se dice que estos sueños, cuando alguien sueña algo en un ambiente normal, tu casa, no sé, en cualquier otro lado, tiene un valor. Pero cuando el sueño se recibe dentro del santuario, dentro de los lugares santos, ¿no? Entonces el sueño es mucho más importante, porque se recibe en el lugar donde se supone que la divinidad habita, donde la divinidad está presente. Entonces el sueño es mucho más fuerte, mucho más grande y tiene mucho mayor significado. Esta forma de sueño, ¿no? O esta práctica de recibir este tipo de revelaciones, la vamos a encontrar en la experiencia de Salomón. Cuando Salomón inicia su reinado, él va a Gabaón, así nos lo dice el primer libro de los Reyes, que ustedes ya leyeron y que seguramente identificaron este punto. Cuando Salomón pide sabiduría, fíjense ustedes cómo dice el versículo 4 y 5, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 4 y 5, que es una especie, diríamos, estaríamos ante la presencia de un sueño de incubación, porque se tiene en Gabaón. Dice el versículo 4, iba el rey a Gabaón, a la ermita de Gabaón, al lugar, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí, era un lugar santo, diríamos. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y el versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: ¿qué quieres que yo te dé? Y entonces vemos aquí que este sueño está enmarcado en uno de los pilares fundamentales de la figura de Salomón, su sabiduría. Entonces su sabiduría es revelada a través de un sueño que se da en el santuario, que se da en un lugar santo. Y a eso también se le conoce como un acto trascendente. El hecho de que tenga lugar en el santuario. Hermano. ¿Eh? Sí, ¿puede decir de vuelta la cita, por favor, de Primera Reyes? Capítulo 3. ¿Perdón? Capítulo 3. Sí. Versículos 4 y 5. 4 Gracias, y 5. Hermano. Versículos 4 y 5. De nada, Betty. Y entonces estamos aquí ante esta presencia de que el sueño dado en el santuario reviste una importancia capital, porque, insisto, será el marco en el que se encerrará la figura más importante de Salomón, o la característica más importante de Salomón, que será su sabiduría. Será en el marco de un sueño cuando se pida la sabiduría y se le conceda la sabiduría. Bueno, pero también, hermanos, en esta forma de incubación se da en términos idolátricos. Aquí lo vemos en un
en un ambiente, en un sentido de voluntad de Dios, porque es allí donde Dios revela que le va a dar sabiduría a Salomón. Pero había también otras prácticas de incubación que el profeta Isaías va a denunciar profundamente, que se hacían. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 65, Isaías 65, versículo 4, dice, ahí está la cita ¿cómo se llama? En la diapositiva. Dice el profeta, bueno, versículo 3, vamos a leer desde el 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Esta era una práctica muy, muy común, hermanos, en aquel tiempo, una práctica idolátrica que se denuncia hacia el pueblo, porque el profeta dice que son personas que se agachaban en los sepulcros y pernoctaban en las grutas, ¿no? Este escritor que aparece en la diapositiva, Oesterley, comenta al respecto de esta práctica. Dice que acudiendo a la tumba y pasando allí la noche, se pensaba que el espíritu del difunto se aparecería al durmiente en un sueño y que daría de este modo la información o el consejo deseado. Entonces vemos que en una especie de incubación, las personas iban a estos lugares de los cementerios, diríamos ahora nosotros, a los panteones, y entonces pensarían que el difunto vendría a ellos en la noche, en un sueño, y les revelaría su pedido o lo que quisieran saber. Esto va a ir de la mano con la siguiente forma que vamos a ver ahora, que es la necromancia respecto de los difuntos. Es muy importante, hermanos, que sepamos que los sueños son tan estimados. En este medio hemos visto algunos ejemplos de la estimación que se tiene este medio de revelación de Dios, pero en muchos casos, hermanos y hermanas, en muchos casos, esta forma de revelarse suscita muchas dudas, suscita muchas dudas. No siempre esos sueños son como muy, muy seguros, ¿no? Suscitan dudas e incluso van a suscitar fuertes críticas, fuertes críticas hacia el sueño que tienen a veces algunos profetas. Y habrá gente que no les creerá. En el debate que se plantea entre Moisés y sus hermanos, que se les daba el carácter de profetas, hay una información muy valiosa de este sentimiento de los profetas. Déjeme ver. No lo tengo. Bueno, Números, el libro de Números, capítulo 12. Cuando se da el tema de la murmuración de María y Aarón, hay algo muy interesante en el versículo 6. Números 12, capítulo 12 del libro de Números, y vean lo que dice el versículo 6. Y él les dijo, hablando del Señor, ¿no? Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Esta ya era una tradición muy antigua que sustentaba la orinomancia como una forma de revelación divina. Yo le hablaré en sueños y en visión comunicaré. Y fíjense aquí la discrepancia, ¿no? Como que es número 6. No, 12.
12. Números 12. 12 del versículo 6 al versículo 8. Números 12. Y vean, de nada, y vean cómo hay esta discrepancia, porque el mismo Señor hace esta diferencia. O sea, dice, yo a mis profetas, cuando haya profetas, yo les voy a decir, les voy a revelar en sueños y en visiones. Y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Entonces, vemos aquí que sueños y visiones son considerados como un medio secundario y en el caso de Moisés se le plantea como algo que es más importante una revelación cara a cara. Ajá. Por esta discrepancia que existía, ¿no? En el caso ¿cómo es? Como para resaltar la importancia de Moisés, Dios hace esta diferencia. Dice, yo a él no le voy a hablar por sueños, a él le voy a hablar de manera directa. Y el tema de este asunto, hermanos, cuando dice Dios en esta tradición que aparece en el libro de Números, el problema es que cuando se va desarrollando esta forma este medio que Dios utiliza para transmitir su voluntad, se empiezan a desarrollar falsos profetas que traían evidentemente falsos sueños. Y vamos a ver la denuncia que hace el profeta Jeremías sobre el particular. Es interesante este punto, porque bueno, la tradición bíblica decía que Dios a través de sus profetas iba a revelar su voluntad a través de sueños y visiones. Esa era la tradición que venía permeando durante muchos siglos en la formación de Israel. Pero resulta que como todo, la situación se desvirtuó. Y vean la denuncia que hace el profeta Jeremías, el libro de Jeremías, en el capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Versículo 25. ¿Qué será la denuncia de los falsos profetas que en el pueblo se levantaban? Y vean lo que dice el versículo 25. Jeremías 23, capítulo 23, versículo 25 y 26. Yo he oído, dice el profeta, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Vieron? Porque la tradición que traía el pueblo desde la formación de Israel en Números, ¿no? Decía que había una forma de transmitir la voluntad de Dios. Entonces, entre el pueblo había muchos profetas que decían, yo tuve un sueño, Dios me dio un sueño, ¿no? Y el versículo 26 dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Porque evidentemente, aunque esta forma que Dios había elegido para revelarse era importante, no era respaldada por él. No era respaldada por Dios. Entonces, era sumamente importante saber que no bastaba con tener un sueño para entender que era propósito divino. Y esta condena que hace Jeremías la va a reforzar, la va a hacer otra vez en el capítulo 29. Va a haber otra condena sobre esta práctica muy común que existía entre estos falsos profetas. Y dice el capítulo 29, versículo 8. Versículo 8 del capítulo 29. Estamos ahora en el libro del profeta Jeremías. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis
a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los he enviado, dice Jehová. Entonces, era muy común, queridos hermanos, en aquel tiempo hacer abuso de este medio, porque evidentemente, aunque Dios había dicho que la forma que él eligió era a través de los sueños, el profeta Jeremías los menciona diciendo, Dios no les ha revelado ninguna voluntad, ningún sueño a sus vidas. Muy bien, hermano. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál fue la cita? Jeremías, esta última, hermanos, Jeremías 29, versículo 8 y 9. Si quieren la escribo. Jeremías 29, perdón. Jeremías 29, 8 y 9. Ahí la puse en el chat. La cita. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esta forma que se tenía de revelar? Recuerden que estamos en esta etapa de cuáles son los medios que se usan para revelar la voluntad. En el caso de los idólatras o de las culturas paganas de sus dioses, en el caso del texto sagrado de la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios. Bueno, si no hay una pregunta, voy a ver si me da tiempo para explicar la segunda forma de adivinación intuitiva. La primera era la orinomancia y la segunda se llama la necromancia. La necromancia, que era una forma muy pagana, muy idólatra, pero muy usada. Realmente fue muy usada. Hasta la fecha sigue siendo, hermano, sigue siendo. Fíjense ustedes que aunque es una película muy linda, porque a mí me gusta, digo yo, y creo que a muchos de ustedes les gusta porque, a ver, más allá de lo que plantea, una película muy romántica, ¿cuántos no hemos visto la película de Ghost, La sombra del amor? No sé si aquí en Argentina se tituló de la misma manera, no lo sé, porque sé que depende de cada país, titulan las películas de distinta manera, pero era este tema de alguien que lo matan, era muy bonito, pero su alma queda aquí todavía y bueno, busca las maneras de manifestarse, ¿no? Y de darle a conocer a su novia algunas cosas, ¿no? Incluso hay la escena de la medium, ¿no? Que es la actriz esta fenomenal, que puedo ver su nombre en mi mente, pero no la puedo pronunciar. Algo así. Bueno. Entonces, esta práctica, hermanos, de la consulta a los muertos, ¿no? Sigue siendo altamente difundida hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Entonces, la necromancia significa la consulta a los muertos, donde deseamos que ellos, los difuntos, nos ayuden a obtener información que nosotros no conocemos y que evidentemente ellos, al ya estar en otro plano astral, pueden ayudarnos. Bueno, si bien es cierto que es una práctica hasta hoy, hermanos, hay muchos mediums, hay muchas personas que se dedican a esto, ¿no? Que principalmente en nuestras comunidades más rurales, ¿no? En fin, hay mucho consulta a los muertos. Esta es una práctica muy, muy antigua, muy antigua. Tan antigua, hermanos, que entendemos que era una práctica atribuida a los cananeos. Era una práctica cananista. Y así lo advertimos, o así advierte el texto sagrado en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos del 9 al 11. Y dice, solo voy a leer el 11, hermanos, para ahorrarnos. Usted lo puede leer todo, pero el 11 dice, ni encantador,
ni adivino, porque dice que no hagas esto. La indicación del texto es no hagas esto cuando llegues a Canaán, porque era una práctica muy, muy común entre los cananitas, perdón. Es cananitas, no cananistas. Ahí hay una palabra mal escrita, hermanos. Es cananita. Bueno, y entonces había esto allí y dice el versículo 11, no consultes ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta práctica de la necromancia era muy altamente difundida del otro lado del Jordán. Pero no solo los cananeos, hermanos, como cultura en sí misma, practicaban esta situación, sino también la cultura egipcia. Los egipcios tenían esta práctica para consultar el futuro o las situaciones que necesitaban. El profeta Isaías los denunciará en el capítulo 19 y el versículo 3 hablará de esta práctica que existía en Egipto. Dice Isaías 19:3, que está en la pantalla, dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores. Aquí está la función ahora voy a decir que la función del evocador es el nigromante. Invocarán a preguntarán a sus evocadores y a sus adivinos. Entonces, evidentemente, esta práctica era muy común, ¿no? En la cultura egipcia. Pero también, hermanos, encontramos que dentro del mismo pueblo de Israel existía esta práctica. Y la más famosa que podemos ver, ¿no? Es la de, ¿cómo es? La de Saúl. Pero antes de entrar a la historia de Saúl, que creo que ya no me va a dar tiempo, lo vamos a dejar allí, porque es interesante. Me gustaría decir algunas cositas de lo que pasa cuando Saúl va a ver a la nigromante de Endor. Me gustaría charlarlo más tranquilamente y no por premura del tiempo. Pero como a manera de ejemplo, vamos a ver solo estos dos pasajes de Segunda de Reyes 21:8. Y vamos a encontrar aquí la práctica de uno de los reyes de Israel más perversos, que tiene que ver con Manasés. Y Manasés, hermanos, versículo 6, ahí no es 8, hermanos, es 6, perdónenme. Segunda de Reyes 21:6. A ver, podemos leer mucho más antes de todo lo que hizo el rey Manasés, pero bueno, leamos el 6. Y pasó a su hijo por fuego, ¿no? Práctica muy arraigada en aquellos tiempos, y se dio a observar los tiempos, ¿no? Muy propio de la astrología, ¿no? La forma de interpretación a través de los astros. Fue agorero, ¿no? De estos que vaticinan, instituyó encantadores, adivinos, y que evidentemente dentro de esta agorería, hermanos, de estas prácticas, evidentemente hubo necromancia. Realmente Manasés fue todo lo que no quisiéramos que sucediera en un cristiano, diríamos, pero lo fue. Pero bueno, interesante. Fíjense cómo dice el versículo 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos. Es decir, que todas estas prácticas que tenían que ver con el futuro y la adivinación fueron practicadas por el rey Manasés. Y encontraremos en el profeta Isaías una alusión más sobre
sobre el particular, y dirá el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 9, sobre el pueblo, ¿no? 8:19, ¿no es? Sí, sí, 8:19. sí. ¿Qué dije, perdón? 9 dijo. Ay, perdóname. No, 8:19. Isaías 8:19. Y esto sucedía en el pueblo de Israel. Dice, vamos a ver el 18. Dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por seña y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y viene la denuncia profética. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No? Que era una práctica que evidentemente se había ido arraigando en el pueblo de Israel. Esto lo vamos a ver mucho más en esta parte, hermanos, que me quedan 2 temas de esta forma de adivinación. Y quiero tocar un poquitito con lo que tiene que ver con Saúl, ¿no? Y la pitonisa de Endor, la nigromante, sobre cómo se da este proceso en el rey Saúl. Y voy a hablar un poquitito acerca de los terafines, ¿no? Que también aparecen como una forma de ídolos que se consultaban, ¿no? Y tienen más como un sabor de ídolo familiar. Pero bueno, ya lo platicaremos la próxima clase. Y nos quedaría solamente para cerrar este tema de adivinación y profecía, el tema de los oráculos, que eso es básicamente una forma que Dios permitió, que Dios utiliza, que es muy propio de la profecía bíblica, la palabra. No necesita otros medios, no necesita sueños, no necesita visiones, no necesita consultar la leña, el bastón, los dados, la copa, las flechas, etcétera, etcétera. Es una palabra, es una promulgación de la voluntad solo con la palabra. Solo la palabra. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya no vamos a poder interpretar nuestros sueños entonces. Bueno, quise terminar un poco antes me quedé intrigado con el sueño de Liti y bueno, Yo vamos a ver. conozco uno que sueña, dice que siempre que sueña agua sucia, algo malo le pasa. No sé quién sea, pero bueno. A ver, Liti, Me encantó lo que le dijo. escuchamos tu sueño. Tenemos 2 minutitos para escuchar el sueño. Bueno, sí, en 2 minutitos lo cuento. Bueno, mi sueño trata de cuando falleció mi hermana, que bueno, que es algo como que, bueno, yo había sufrido un montón porque éramos muy juntas y entonces entré en depresión y bueno, y pasaban los meses y yo estaba mal, ¿no? Y entonces un día soñé de que estaba con mi hermana y estaba con mucha gente, ¿no? Y de pronto estábamos así junto al camino. Y bueno, y la multitud pasaba por el camino y pasaban, y bueno, y yo estaba con mi hermana, ¿no? Y entonces ya no quedaba nadie más para pasar en el camino y quedó mi hermana sola y yo le dije, vamos, Ivo, viste, para cruzar, vamos. Y ella me dice, no, Liti, yo no quiero volver más. Y yo digo, pero vamos. Y bueno, y me quedé con eso porque ahí fue cuando desperté y dije, bueno, que ella está en un lugar donde ya no quiere volver porque uno buscaba de que, bueno, que por qué, y quería que ella estuviera, ¿no? Porque yo la extrañaba. Y entonces cuando ella me dijo, yo no quiero volver más, o sea, se quedó plantada ahí, entonces era como que yo me di cuenta que la que tenía que pasar el camino era yo, ella ya no quería pasar el camino. Y fue como una enseñanza para mí porque sentí que Dios me habló y me dijo que bueno, que ya basta de extrañar y de decir que ella vuelva porque ella ya está en un lugar donde, porque ella ya pasó por esta vida, ¿no?
Y yo empecé a mejorar, o sea, es como que entré en mis cabales. Y bueno, por eso creo en los sueños. Porque Bueno, fue algo positivo que me pasó. habría que abrir un lindo debate al respecto, hermanos. Ay, ay, ay. Dicen aquí, no me estiren más la lengua porque entonces voy a hablar, así que voy a dejar ahí nomás. Bueno, pero hay algunos científicos, bueno, algunos estudiosos más bien, psicólogos, psiquiatras, dicen que los sueños son el reflejo de los anhelos o de las vivencias de lo que uno desea. Por ahí, no sé, bueno, al menos yo siempre crecí con eso y escuchaba esos comentarios, ¿no? De decir, si soñas algo y de alguna manera es como que aplicable a tu vida, es porque es el reflejo de un anhelo tuyo, de algo que vos deseas y tu subconsciente, tu sueño trabaja. Pero, bueno, qué sé yo, por ahí, no sé si Dios nos habla realmente así, ¿viste? No sé. No sé. No. Es como para pensarse. Qué bueno que se va acabando la José, clase para no entrar en el debate, pero José, hoy no quiero revelar ningún sueño. no. No, a ver, José es miren, más soñador que todos no, juntos. miren, no, yo creo que hay que ir con tiento. Miren, ayer antier fui al kiosco aquí que está frente a casa y me dice el kiosquero, que es amigo, conocido, me dice, pastor, tengo chorizo ahumado. Ah, ¿en serio? Le digo, qué lindo. Ah, pero es de chancho. No, le digo, no, vos sabés que nosotros no comemos chancho. Me dice, usted sabe, pastor, que ahí en la iglesia donde nosotros congregamos, el profeta dice que nos contó que él antes comía chancho para todos lados, morcilla, le encantaba la morcilla, dice. Pero un día Dios le reveló, dice, Dios le reveló que no tenía que comer chancho. Dice, y entonces él creyó en el sueño y no come chancho. Y fíjense lo que me dijo el kiosquero, me dice, yo creo que a través de los sueños, Dios nos dice quién sí puede comer chancho y quién no puede comer chancho. Todo iba bien hasta ese punto. Yo me sonreí nada más, dije, me sonreí. Llegó más gente, no pude más hablar con él, pero fíjense cómo a veces la línea es muy delgada, ¿no? Entre entender la voluntad de Dios y entender lo que uno quiere entender para cualquier lado, ¿no? Entonces, ya no leí el pasaje que decía después de que el profeta Isaías hace esta denuncia. Ustedes consultarán a los muertos y él inmediatamente dice, a la ley y el testimonio, si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Yo siempre he dicho que si aquellas cosas que nosotros interpretamos de nuestros sueños van en contra de la palabra, pensaría que no es de Dios, ¿no? Pensaría yo que no es de Dios. Todo tiene que ir bajo la palabra, ¿no? Porque si no, entonces haríamos un problemón. Karina dice, yo estoy soñando después de esta clase con la benevolencia. Quisiera aportar esto, ¿no? Mi confusión. Un minutito, Dina, y porque tengo la clase, perdónenme, pero los otros compañeros están arriba. Dígame. No, que la mayoría de los sueños, en mi experiencia, coincido con lo que dijo Beren. Son esos anhelos, esos recuerdos, esas cosas que tenemos. Muy rara vez hay un sueño que sí es importante, pero lo reconozco de los demás. Pero es muy raro, digamos que tiene algo más especial, que si no es lo que tenemos en nuestra mente guardada. Sí, y pensaría que a partir de allí uno los interpreta, ¿no? Pienso que pasa más por las circunstancias de uno. Bueno, la clase terminó, pero les prometo que en la siguiente clase les cuento mi sueño. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que tengan linda tarde.